Pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este momento de campo, el lujo de poder reencontrarnos en el aire de El 11 Radio Stream dentro de lo que es la 98.5 FM. Matecito de por medio, estamos arrancando este momento de campo. Le digo buenas tardes. ¿Cómo le va, Sofía? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Dana. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bien. Muy bien. Disfrutando este miércoles, mitad de semana, otro aire. Ya es un quiebre el miércoles para mí. Sí, sin dudas, Sin otro duda. aire. Sí. Otro aire Literal. después de la lluvia, porque vinieron muy bien. Llegaron esta precipitación que el suelo entrerriano por lo menos lo pedía. El trigo bien en condiciones, pero la parte del suelo se veían las rajaduras, por lo menos los productores que están entrando a lotes, los que están expresando, claro que sí. Le decimos buenas tardes, Sebastián, que nos permite estar en el aire. Vamos a compartir buena música, buenos temas que tienen que ver con el sector productivo durante estos 60 minutos. Vamos a estar abordando distintos temas que tienen que ver, sobre todo, para que usted se quede del otro lado y se sume a este momento de campo, claro que sí que le vamos a contar, que vamos a estar hablando de las buenas prácticas, Sofía. Así es, Dana, porque bueno, vamos a seguir charlando sobre las buenas prácticas agropecuarias, porque la chicharrita sigue trayendo novedades, la chicharrita del maíz específicamente, y bueno, a partir de un trabajo articulado entre distintos actores de la cadena del maíz han hecho un aporte importante para lo que es la provincia de Entre Ríos, así que bueno, vamos a contar un poquito más de este trabajo articulado que vienen haciendo justamente a las mesas de buenas prácticas en el aporte para conocer un poquito más sobre la enfermedad que deja la chicharrita. Claro que sí, vamos a estar compartiendo esta información, pero también vamos a aprovechar porque vamos a tener a referentes del sector y vamos a conocer este trabajo, como bien decías, pero vamos a hablar del suelo, ¿no? Ya que vamos a poner la mirada en la mesa de buenas prácticas agropecuarias que tiene la provincia de Entre Ríos, vamos a hablar del cuidado del recurso suelo y por qué la consideramos una práctica, ¿no?, dentro de este esquema de BPA que se tiene a nivel nacional. Pero vamos a tocar un tema que a usted le gusta mucho, sobre todo que tiene que ver con mujeres rurales y que tiene que ver con la producción de vid que tiene tanta importancia en nuestra provincia o que ha ganado territorio en nuestra provincia en los últimos 10 años. Así es, porque bueno, nos vamos a trasladar a la costa del Uruguay, precisamente a Colón. Allí vamos a conocer una referente del sector vitivinícola que viene ya con su familia en lo que fue la primera generación de lo que fue cuando Entre Ríos tenía su producción antes de la restricción esta que justamente prohibió la producción, y bueno, en este nuevo resurgimiento y ya viniendo de una familia tradicional en el sector, vamos a estar conociendo un poquito más de la bodega Bullies y también de las actividades institucionales que hacen, porque ella es presidente de la asociación entrerriana que justamente une a todos los productores vitivinícolas, así que vamos a estar conociendo sobre esta historia y sobre este sector un poquito más. Claro que sí, tuvimos la oportunidad de estar recorriendo la bodega de Bullies, allí en la zona de Colón. La verdad que muy bien nos han recibido hace un tiempito atrás. Ricos vinos. Ricos vinos, Lástima sí. que no estamos cerquita como para decir... No, hacemos una cata de los vinos de Bullies. Es la primera que volvieron, usted decía, los primeros productores que volvieron a apostar después de esta restricción en suelo entrerriano, ya hace, no me animo a decir, pero diría casi 20 años, que volvieron a apostar a la producción de vid en el territorio entrerriano. Pero bueno, esto vamos a estar compartiendo en estos 60 minutos de momento de campo. Claramente queremos conocer si estás ahí, podés comunicarte con nosotros a través de distintas vías. Así es, Dana, porque lo pueden hacer a través del 343-303-3333, también está habilitado el 343-464-0663, y también te recordamos que Momento de Campo está en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Momento de Campo, también en X y en Instagram como Momento de Campo, así que ya estuvimos subiendo material
tanto en la previa de lo que es este programa como también información, así que se pueden estar comunicando por estas vías y también, ¿por qué no?, escribiéndonos, haciéndonos algún comentario, algún pedido, ¿por qué no también? Sí, bueno, queríamos hablar del algodón, pero no pudimos hablar del algodón y lo compartimos en LT14 y vamos a estar compartiendo un fragmento de lo que nos dejaba esta entrevista, porque usted sabe que en Entre Ríos se siembra algodón. Sí, poquitas hectáreas, ¿no es cierto? Sí, pero llegaron a 1000 hace un tiempo atrás. Y hoy se estarán por sembrar, porque está arrancando la siembra de este cultivo que no es tradicional en Entre Ríos, alrededor de 300 hectáreas dicen ser que se van a sembrar en Entre Ríos. 160 va a ser el productor que es Julio Franco, de la zona de La Paz, con quien hablamos en el momento de campo el fin de pasado, y vamos a estar compartiendo imágenes a través de nuestro Instagram. Como bien le decíamos, nos buscan Momento de Campo y pueden conocer un poquito de este cultivo que no es tradicional en la provincia de Entre Ríos, pero sí hay productores que apuestan a la diversificación de cultivos. Pero bueno, vamos a recorrer, si le parece, señor operador, cómo está la ciudad, cómo está el clima en Paraná. ¿Miramos las cámaras? Así, miramos las cámaras y miramos también la temperatura, porque 23 grados, .2 centígrados la temperatura en esta Paraná bien primaveral. Hoy sí podríamos decir bien primaveral, porque recordemos que el miércoles pasado estaba fresquito. El previo, mucho calor, y ahora estamos en un intermedio, bien primaveral. La humedad 49%, la presión 1011.6 hectopascales, vientos del este a 19 kilómetros por hora, la visibilidad a 15 kilómetros, así que bueno, esta tarde bien primaveral en la capital de la provincia, 23 grados, .2 centígrados. Claro que sí, bueno, recorremos las cámaras, qué lindo que está el río, está ideal para aprovechar este majestuoso río Paraná que tenemos, tan lindo. Y bueno, hay que hacer más sol, ¿no? Hay que aprovechar este sol y el río es lo ideal. Pero bueno, ya tocamos algunos temas de lo que vamos a estar desarrollando en estos 60 minutos, pero no queremos dejar de hacer mención a algo que aconteció esta semana y que tiene que ver con una nueva norma dentro de lo que es el boletín oficial a nivel nacional. Y esto tiene que ver con que desde el primer día del próximo año, todos los terneros, terneras y animales de estas especies van a tener que contar con una identificación individual, electrónica, que va a ser obligatoria como requisito para la permanencia en los establecimientos y también en lo que es el movimiento comercial. Una medida que, como bien decía, fue publicada en el boletín oficial y forma parte de lo que es este proceso de modernización que tiene que ver con el sistema de trazabilidad animal y que busca de alguna manera mejorar la precisión, la rapidez y la transparencia en lo que es el seguimiento sanitario y productivo de lo que tiene que ver con el rodeo a nivel nacional. Pero bueno, Dana, también conocer, bueno, esta medida que se va a implementar hasta el momento a partir del 2026, que ya ha tenido una prórroga y que justamente vuelven las mismas consideraciones y críticas de algún sector, pero bueno, no es momento de abordar eso, pero queriendo que nos cuentes cómo es esta nueva etapa, esta nueva tecnología, en qué consiste básicamente. Sí, es un nuevo sistema que va a establecer el uso de un binomio de identificación compuesto por una tarjeta visual, un dispositivo electrónico que puede ser una caravana con chip de radiofrecuencia, un bolo ruminal o un microchip que puede ser inyectable, tecnología que ya se utiliza en nuestro país. Estos elementos van a tener que aplicarse al momento del destete y van a quedar activos durante toda la vida del animal. Esto que permite reducir errores sobre todas las cosas y fortalecer lo que es la trazabilidad de cada ejemplar desde su nacimiento hasta su faena. Sí, Dana, y bueno, seguramente ya hay plazos establecidos y responsabilidades también, porque si pensamos en enero del 2026... son días que nos distancian, así que estamos ahí nomás de la fecha de cumplimiento, pero bueno, justamente cuáles son estas responsabilidades y requisitos que hay que plazos, digamos, que hay que cumplir. Sí, desde el 1 de diciembre de este año, del 2025, va a quedar prohibida ya la comercialización de caravanas exclusivamente visuales y todos los productores estarán obligados a adoptar los nuevos dispositivos electrónicos para lo que son los animales nacidos a partir del 2026. Cada identificación
va a tener que ser declarada ante el SENASA dentro de los 10 días hábiles de su aplicación, y los productores también van a tener que asociar esa numeración electrónica también al sexo, raza y obviamente la fecha de nacimiento de cada animal. Así es, y bueno, para definir esto, ¿cómo se controlará? Una resolución que también establece un régimen de fiscalización y control, obviamente de la mano del SENASA, y quién es el organismo que va a verificar el cumplimiento de esta normativa en establecimientos ganaderos, en las ferias, en concentraciones e inclusive también en los frigoríficos. En el caso del incumplimiento, como por ejemplo los animales que no sean identificados, el organismo, que es el SENASA, va a poder iniciar acciones administrativas y aplicar las sanciones correspondientes. Obviamente que esta información la pueden ampliar en nuestro sitio web momentodecampo.com.ar. ¿Y qué le parece, señor operador, si nos vamos a la música y escuchamos un poco de música bien entrerriana y la escuchamos a María Luz Erasún? ¿Le parece? ¿Mi pago es poesía? Yo vengo del pago por donde Donata anduvo troteando al paso también. Supo querenciarse teniendo un ranchito, entre los aromos se supo esconder. Le dijo a los vientos que los enterrianos le dieron la mano y supo decir: de nada le vale, amigo paisano, andar sin caballo y menos en Montiel. Mi pago es poesía, es canto además, es sauce de luna con toda humildad, fueguito de biznaga, aroma de pan y manos callosas de tanto sembrar. Mi pago es poesía, es canto además, es sauce de luna con toda humildad. Y nuestro maestro Linares Cardoso nos trajo en alforjas coplas de Montiel, templó en su guitarra el canto del monte y los arroyitos calmaron su sed. Fraguó en su letra que llevó al madero el silbo armonioso que le dio un zorzal. Palito de biznaga pintaron paisajes mostrando orgulloso el monte secular. Mi pago es poesía, es canto además, es sauce de luna con toda humildad, fueguito de biznaga, aroma de pan y manos callosas de tanto sembrar. Mi pago es poesía, es canto además, es sauce de luna con toda humildad. Mi pago es poesía, es canto además, es sauce de luna con toda humildad. Sofía Ponce y Dana Olivera Taleb hacen Momento de Campo.
seguimos en Momento de Campo y ayer fueron buenas noticias las que circularon bueno, el 11 justamente estuvo acompañando esta iniciativa que nace en el seno de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias y que permitió ser el puntapié, ¿no es cierto? Podríamos decir el espacio que reunió a los distintos sectores para poder generar impulsar este proyecto para el tema de lo que es el laboratorio de la chicharrita del maíz, un proyecto que es del INTA claramente y que se va a estar llevando adelante por el aporte de muchas instituciones y empresas que hicieron posible esto. Y por eso estamos con la visita. Bienvenido de nuevo Pablo Gelperín, el ingeniero agrónomo Pablo Gelperín, coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Ya estamos como en familia, ¿no? Claro. Bueno, espero que la gente que escucha tu programa se entretenga y le interese esta temática que le vamos a contar. Sí, bueno, son buenas noticias, como siempre lo decimos, son buenas noticias que vienen de la mano de esta acción conjunta con las instituciones y empresas del sector que apostaron, ¿no?, para tener una respuesta más inmediata ante la detección de la chicharrita del maíz. Contanos más en qué consiste este proyecto. Sí, te hago una entradita a la temática porque gracias a tu intervención me llamaron también de radios urbanas, de Radio La Voz particularmente. Y claro, el periodista me decía la chicharrita y le digo, ojo que esto no es una canción litoraleña, porque parece muy simpático hablar de la chicharrita y la gente de campo sabe perfectamente de qué se trata, pero la gente que vive en la ciudad por ahí no tiene ni idea. ¿Y por qué tanto problema con un insecto, ¿no? Y este nombre casi amigable que es, yo diría, carismático de la chicharrita. Bueno, resulta que este pequeñísimo insecto de pocos milímetros de tamaño puede ser vector de un complejo de enfermedades que se llama chaparramiento del maíz y que hace 2 campañas atrás destruyó totalmente la producción de maíz de fecha tardía. Entonces eso movilizó a todo el sector, a toda la cadena productiva del maíz. Y este amigo tuyo, periodista, me dice, la cadena del maíz, y a la gente, ¿de qué le importa el maíz? Digo, bueno, yo creo que cada vez que comen un huevo, cuando compran un pollo, o se van a la carnicería y piden una corte de carne, principalmente de cerdo, están comprando 80% de lo que están comprando es maíz. Entonces, cuando nos falta el maíz, le falta maíz a Crespo, a la cadena avícola, le falta maíz al cerdo, le falta maíz a todo el mundo. No solo es el daño económico del agricultor que sembró maíz y lo quería obviamente cosechar. Entonces, la chicharrita pasó a ser un tema principal dentro de la cadena del maíz, y lo primero que se hizo fue organizar un sistema de monitoreo, de ir todo el tiempo controlando si aparece, si no aparece, cuántos individuos encontrás en ese lote, son muchos, son pocos. Eso la Bolsa de Cereales enseguida se sumó a la partida y empezó a publicar en sus boletines semanales, y los productores sabemos ya si hay o no hay, dónde hay, en qué localidad, en toda la provincia, y poder ir sabiendo lo que pasa. Pero lo que nos faltaba es un pasito más, que es saber si esa chicharrita contagia o no contagia el complejo del achaparramiento, porque le explicaba a este periodista, le digo, es como el dengue. Vos tenés el mosquito y tenés peligro de que si ese mosquito picó antes a una persona con enfermedad, con dengue, y después te pica a vos, te transporta la enfermedad y te contagia. Pero si no, no. Si te pica un mosquito que antes no se alimentó de sangre de una persona enferma, te va a producir una ronchita igual que cualquier otro mosquito y no pasa nada. Y acá es lo mismo, la chicharrita puede o no estar infectada con el complejo de achaparramiento, y en ese caso el productor puede, al saber si está infectada, tomar la decisión de tener que aplicar un insecticida y controlar la plaga, o no, o dejarla convivir con su lote sabiendo que no está infectada y que no va a producir mayor daño en el cultivo, porque realmente el daño directo que hace la chicharrita al alimentarse es insignificante si no transmite la enfermedad. Entonces ahora, como vos decías, Dana,
este aporte que se hizo va a permitir analizar al insecto y saber si está o no está infectada con el complejo del achaparramiento, y en función de eso el productor va a poder saber si necesita aplicar un insecticida o si no, no hace falta. Bueno, porque este va a ser uno de los laboratorios como ya hay en Córdoba, por ejemplo, y lo que reduciría sin lugar a duda costos y tiempo fundamentalmente para la toma de decisión del productor. Claro, porque hay 3 en el país, este sería el 4. Pero las distancias, como vos bien decís, a los más cercanos, hace que para tener la información haya pasado más de un mes. Y en un mes ya no sirve de nada saber si la chicharrita estaba o no estaba infectada con este complejo. Entonces, ¿qué pasó? La campaña pasada apareció la chicharrita, no en la magnitud de la anterior, pero apareció hacia final del ciclo, y los productores inmediatamente salieron desesperadamente con los insecticidas. Y al mes nos enteramos que no hubiera sido necesario. Entonces ahora no, ahora lo vamos a tener en Entre Ríos, lo vamos a tener en Paraná, en la experimental del INTA, y vamos a poder saber en tiempo muy corto, prácticamente en tiempo real, si esos insectos están o no infectados, y en función de eso tomar la decisión. Y en este sentido, ¿cómo hacen? O sea, viene un trabajo articulado entre la Mesa de Buenas Prácticas, el INTA, y ya los productores están en tema, pero para la gente que no conoce, ¿cómo digamos, dan a conocer esto? ¿Cómo el productor se da cuenta si tiene o no y a dónde debe acudir? Uh-huh. Bueno, va a haber una etapa de ajuste de la metodología. Esto un poco lo puede explicar mejor la gente del INTA, no es algo tan sencillo, ¿no? Porque lo contamos como si fuera muy fácil. Realmente hay gente con doctorados en biología para poder determinar esto, ¿no? Esta campaña va a ser una campaña de ajuste, y la fuente principal de insectos la va a proveer toda esta red de monitoreo que yo hablaba antes, que ya viene trabajando desde la campaña pasada. Estas trampas, estos monitoreadores, estos colegas ingenieros agrónomos que recorren lotes permanentemente, cuando aparezca la plaga la van a recolectar y la van a enviar a la Estación Experimental de Paraná, donde va a ser analizado, y en el boletín semanal que emite la bolsa, además de decir cuánta cantidad de insectos se atraparon, va a poder decir si estaban o no infectados. Entonces el productor va a decir, bueno, hay pocos insectos y encima no están infectados, me quedo muy tranquilo, no pasa nada. Pero si, no sé, es un maicero que está en la localidad, podemos dar un ejemplo de, no sé, de Villaguay, y le dicen, che, ya aparecieron una captura de un número interesante de plagas, y encima está infectada, va a salir rápidamente a averiguar qué pasa en su lote, ¿no? Y a tomar decisiones. Bueno, mientras lo saludamos, lo dejamos que se acomode, que llegó el director del Centro Regional Entre Ríos, del INTA, Jorge Gobdenovich, y que vos justamente va a dar mucha respuesta de lo que vos estabas consultando, Sofía, y sobre todo, ¿para qué sirve, no? Porque el equipamiento es súper chiquito y uno dice, ¿qué entra ahí adentro? Y es totalmente minucioso, le decimos, bueno, y bienvenido a Momento de Campo vía stream. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que esto es algo novedoso y nos cuesta a todos por ahí entender de qué se trata esta nueva tecnología que casi que es única, en INTA es única, con este estilo tan moderno. Y nos va a permitir eso, de saber cuál es el ADN que tiene la chicharrita para saber si es la que realmente es la que contagia o no contagia, ¿no? Yo por ahí digo, en forma más coloquial, si es la mala o no la mala, ¿no? En base a eso, nosotros con este equipamiento que te analiza 48 muestras, tengamos en cuenta que en Entre Ríos todas las agencias de extensión, las 18 agencias que tenemos en el territorio, salen cada 15 días con la trampa a ver si hay chicharrita en el maíz, en los hospederos, en los lotes, en los pasturas. Traen las chicharritas, pero es la chicharrita y no sabemos si es la mala o la buena, ¿no? Y gracias también a una acción de las buenas prácticas, logramos que nos donen 11 lupas a las agencias de extensión para determinar también dentro de esas chicharritas, de diferenciarla. Entonces la agencia de extensión se capacitó gracias a una donación, iniciativa de la Mesa de Buenas Prácticas, pero nos faltaba un pasito más. Che, ¿realmente es la que hay que controlar o no? Y bueno, y esto realmente es un hito que nos va a posicionar. Yo siempre digo, ¿no? El orgullo de ser entrerrianos nos va a posicionar como entrerrianos en este desafío colectivo,
de poder afrontar la producción de maíz de manera sustentable, ¿no? Jorge, bueno, justamente el año pasado tuvimos esta situación de que muchos productores entraron en la alarma en zona de Victoria, Nogoyá, por presencia de chicharrita, no sabían si tenían la presencia de la enfermedad en el cultivo. Va a dar innumerables ventajas y sobre todo esto que vos decís, la capacitación que tienen los profesionales por parte del INTA. Sí, nosotros venimos trabajando desde hace 30 años, decía el doctor Sergio Lazaga, en biotecnología, pero para otros cultivos, ¿no? Como el trigo, la colza, etcétera, donde casi que utilizamos las mismas metodologías, ¿no? Se extrae una muestra, se identifica, etcétera. Nunca habíamos trabajado con animales, por decirlo de alguna manera, o con la chicharrita, o con seres vivos. Bueno, se ajustó la metodología, se capacitó en otros lugares de INTA donde lo están haciendo, y estos doctores, obviamente, que tienen larga trayectoria, ya la tienen aceitada. Entonces, aceitada, digo, en el sentido coloquial, no, yo disculpo, pero hablo más o menos coloquial, la tienen ya ajustada la metodología para ahora que ya empezó la campaña de maíz poder salir a dar respuestas de una manera lo más rápida posible, ¿no? Y lo que vos dijiste es clave. El INTA tiene esos doctores formados. No hay que salir a buscarlos, no hay que formarlos desde cero. No, son doctores. Sergio Lazaga hace más de 30 años, ¿no? Y después hay 2 doctoras más que son que hace varios años que vienen trabajando con Sergio. Entonces ya tienen el entrenamiento de cómo hacer esta metodología. Claro que sí. Bueno, los invitamos por otra cosa, para hablar del suelo, pero como tienen buenas noticias por parte del INTA, por parte de la Mesa de Buenas Prácticas, los invitamos también para esto, para charlar de lo nuevo, de lo bueno que tienen para el sector productivo, como son estas noticias que se dieron lugar ayer con el escenario de la bolsa de cereales, pero la importancia sobre todo del sector privado y público, que bueno, que las empresas del sector pudieron aportar para dar respuestas a todo el sector productivo, que eso es lo valioso. Se quedan con nosotros, nos vamos a ir un ratito a la música y sobre todo a los títulos. Aquí en el 11 se quedan con nosotros el Momento de Campo. Toda la información del medio rural en Momento de Campo. El 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. 17:02 en la República Argentina, temperatura en Paraná 23 grados 5 décimos, cielo algo nublado. Emergencia en la provincia de Buenos Aires, el gobierno despliega operativo por inundaciones. El gobierno nacional anunció el despliegue de un amplio operativo de emergencia para asistir a las zonas afectadas por las intensas lluvias en la provincia de Buenos Aires. Se instalará un centro de operaciones el 9 de julio para coordinar la ayuda a distritos como Bragado y Carlos Casares. Vialidad Nacional y fuerzas federales aportarán maquinaria y recursos para asistir a las familias aisladas. La justicia extendió hasta el 12 de noviembre la detención de Yamil Cabrera, principal acusado del crimen de Jazmín González. La jueza Marina Barbarellata resolvió la prórroga de la prisión preventiva tras informes médicos y psiquiátricos que indicaban que el detenido internado en el Hospital San Martín aún no está en condiciones físicas ni mentales para declarar. El fiscal busca formalizar la imputación como homicidio agravado apenas mejore su estado. El imputado Yamil Cabrera, se ha señalado, porque todavía no se le recibió declaración de imputado, está en condiciones de detenido en el Hospital San Martín. Se dictaminó por parte del Cuerpo Médico Forense y Cuerpo Psiquiátrico Forense de que él no está en condiciones de declarar desde el punto de vista de salud física y salud mental hoy. Por lo tanto, es de interés de la Fiscalía que se mantenga el estado de detención al menos por una semana, sea evaluado periódicamente cuando esté en condiciones, atento que es un hecho gravísimo el que se le va a intimar y las medidas de coerción, digamos, son graves las que va a pedir la Fiscalía. Estemos todos en conocimiento de cuál es el estado de salud, la jueza, la parte querellante que representa a la familia, estuvo el abogado defensor de Yamil Cabrera y eventualmente se lo pueda mantener en el Hospital San Martín o en un lugar de detención que sea acorde al estado de salud. El Consejo Deliberante Estudiantil de Paraná finalizó su edición 2025 tras un año de trabajo con más de 23 escuelas. En la última sesión se aprobaron 10 anteproyectos que contaban con dictamen de comisión. El coordinador Pablo Rabaglia valoró el espacio de diálogo y la alta calidad de las propuestas. ATE exige continuidad urgente de la paritaria y denuncia dilación oficial.
La Asociación Trabajadores del Estado exigió formalmente a la Secretaría de Trabajo de la provincia la convocatoria inmediata de la mesa paritaria tras la reciente suspensión. El gremio denuncia dilación del Ejecutivo ante sus demandas. Los 4 ejes centrales incluyen un aumento salarial que supere la inflación, la renovación total de contratos temporarios y la efectivización de las recategorizaciones. El gremio ratificó el estado de movilización. Temperatura en Paraná 23 grados 5 décimos, humedad 48%, presión en hectopascales 1010,9, viento del este a 21 kilómetros la hora, visibilidad 15 kilómetros, cielo algo nublado a las 17:05 minutos. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. En el islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes, vecinos, vecinas y turistas de todo el país. Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo. Hagamos lo posible. Sumate con tu donación, alias islote.curupí. Estamos en YouTube. El 11 Radio Stream. Seguinos. @el11com. @el11com. 98.7. Toda la información del medio rural en Momento de Campo. Y seguimos el Momento de Campo y nos dicen muy buenas tardes, siempre junto a ustedes desde la Ciudad Universitaria de Oro Verde, Grande María Luz, pero sobre todo le manda saludo al ingeniero Jorge Gobdenovich. Así que Héctor Almirón de tus pagos de Oro Verde. Qué grande, Héctor. Le mandamos un saludo a Héctor, que siempre está del otro lado acompañando Momento de Campo. Sí, desde esta versión, de la otra versión radial, así que de ambas versiones radiales siempre está presente, siempre está y nos acompaña. Y Huguito también, así que le mandamos saludo a Huguito, que también nos mira desde Colonia Avellaneda. Pero bueno, ahora vamos a tocar un tema tuyo, bien referente. Te dejamos de lado un poquito, Pablo. Me parece que lo invitamos a Jorge. Un poquito, pero tiene que ver con las buenas prácticas. Es cuando yo te hablé, ¿te acuerdas? El otro día hablamos de las buenas prácticas y quise hablar de la arveja. Sí, veníamos enganchados con la arveja como cultivos novedosos, pero el tema suelo es acá, es primordial. Pero bueno, desde hace un tiempo y hace rato que venimos hablando de este tema que tiene que ver con la caída, pareciera, no sé si es real, de la superficie destinada bajo siembra directa y el avance de una práctica que años... la siembra directa ha tenido como bandera a la agricultura en nuestro país. Pero bueno, hay de alguna manera un crecimiento de los productores que apuestan a la labranza. Y creo que la pregunta es, ¿qué tan cierto es esto? Jorge, vos que sos un especialista en la materia suelo sobre todas las cosas, ¿y cómo lo ven viendo ustedes desde el INTA? ¿Es así? Sí, con preocupación vemos que en algunos años, por algunos motivos económicos, de mercado, el productor mueve el suelo, ¿no? Con alguna lógica de controlar la maleza sin usar químico, porque tal vez el costo del químico es muy alto, diversos factores, ¿no? Pero uno que está en la ciencia y la técnica, o en el cuidado o la visión del ambiente, nos preocupa enormemente por la realidad de Entre Ríos. Entre Ríos es la única provincia en el país que tiene más del 30% de suelos con arcilla. Una arcilla totalmente impenetrable cuando se hincha. 0,1 milímetro por hora infiltra el agua. Digo, ¿por qué estoy haciendo esta introducción? En un suelo con pendiente, donde el agua infiltra 0,1 milímetro por hora, la lluvia el otro día fue de 30, 35, 100 en lugares. O sea que si llovió 30, 29,9 se fueron del campo. En suelos con pendiente en Entre Ríos se nos lleva todo. Se nos llevan los nutrientes, los rastrojos, las plantas, el fertilizante, la semilla. Entonces ese es el cuidado que hay que tener al momento de laborear el suelo. Uno laborea el suelo, lo rompe, lo rotura, lo pone totalmente expuesto a la gota de lluvia o a las inclemencias climáticas. Y en Entre Ríos no hay nada que nos diga, no podés hacer eso en un suelo con pendiente. Ahora, vos tenés un suelo que la infiltración es de 200 milímetros por hora, bueno, podrías evaluar la posibilidad de implementarla, esto de romper el suelo. Por eso que nosotros estamos preocupados de decir, ojo en Entre Ríos. En Entre Ríos, lo que anda en otra parte de la pampa húmeda con suelos sin pendiente, como la reja plana, la rastra de diamante y algunas otras parecidas prima hermana, en Entre Ríos hay que tener cuidado. La siembra directa
es fenomenal para controlar la erosión, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, donde la pendiente del 0,5, la infiltración es de 80 milímetros por hora, y vos, generando una pequeña rugosidad con la siembra directa, controlás la erosión. En Entre Ríos eso no pasa, porque la siembra directa solo controla el 10% de la erosión. Entonces es inevitable tener otras prácticas de control. Que ahí viene donde vos decís, che, ¿cuáles son? No, ya están estudiadas hace más de 50 años, que son las terrazas. Que por eso Entre Ríos es pionero a nivel país y a nivel región con otros países en el diseño de cuidado del suelo para que el agua que escurre no se nos vaya tan rápido que me lleve los suelos. Entonces, como vos decís, es verdad, estamos preocupados de la ciencia y la técnica mirando a largo plazo. Ojo, que si vos pasaste una reja plana, que es que pasa 5 centímetros del suelo y corta todas las malezas, la idea es que vos siembres al otro día. Generalmente no podés sembrar porque se secó el suelo, tenés que esperar a que llueva, pero si llueve el suelo está movido, entonces se te va. Digo, es todo un complejo de cosas, ¿no? Cuidado. Una tecnología que anda bien en otras provincias o en otros lugares no siempre anda bien en Entre Ríos. A la inversa, claramente sí. Si anda bien en Entre Ríos, probablemente ande bien en otros lados. Porque nosotros tenemos una realidad muy compleja. No fea ni mala, es compleja. Entonces sí estamos preocupados porque vemos a largo plazo. Estas lluvias que no fueron tan intensas de los otros días, y vimos fotos donde había surcos de 5 o 7 centímetros de suelo totalmente erosionado. Y 1 centímetro de suelo en nuestra zona tarda entre 400 a 1000 años en generarse. O sea, perdimos 1 centímetro de suelo, ese suelo no se va a recuperar en 4 generaciones nuestras. Y vos decís, pero las generaciones futuras tal vez no me importan. Bueno, si no te importan, tu productividad va a empezar a disminuir con el tiempo. Por eso nos preocupa que el uso de estos implementos no sea cuidadoso, no sea estudiado por el INTA, por la facultad o por la mesa de buenas prácticas, que haya un consenso de estudios de esto, ¿no? Digo, una vez que lo estudiemos, bueno, mira, y que la provincia o que las leyes tampoco tengan una legislación para decir, muchacho, en esta zona no lo apliqué. Falta política de Estado, claramente. Sí, totalmente. Y yo celebro que con los funcionarios de turno entienden el problema, ¿no? Y lo hemos hablado. Obviamente, hay cuestiones que ellos mismos lo dicen. Están las retenciones, el impuesto a la ganancia. Muchachos, se nos complica poner una reglamentación cuando tienen otras presiones impositivas a los productores. Pero algo tenemos que hacer. Lo peor que nos puede pasar, que lo venimos hablando mucho con Pablo, es que Entre Ríos pasa a ser una provincia marginal. Tenemos lotes en Entre Ríos que quedan totalmente abandonados hace 30 años. Y no se puede hacer nada. Porque esta mesa es más fértil que esos campos. Porque se degradó, entonces sí nos preocupa que haya un aumento progresivo del uso del arboreo sin tener en cuenta estos factores. La pendiente, el suelo, los arroyos, las ciudades, digo, no, eso no nos preocupa. Y por eso la buena relación con el gobierno es para charlar estas cosas. Che, hagamos algo. No necesariamente castigo, puede ser beneficio. Bueno, ¿hay posibilidades entonces de estudiar o hay números que reflejen cuál es el porcentaje de hectáreas hectáreas en Entre Ríos que sean sistematizadas o que hay números de siembra directa? Sí, ese es un orgullo, vuelvo a decir el orgullo entrerriano, ¿no? Somos la provincia que más hectáreas con cuidado del suelo tenemos a nivel país. Tenemos 600.000 hectáreas cuando el resto del país tiene 1 millón. Eso es hasta hoy, ¿eh? Yo te puedo asegurar que en un par de meses Córdoba nos pasa. Porque nuestra política quedó obsoleta, es de 40 años la ley. Es buena, es buenísima, la única ley a nivel mundial con un espíritu conservacionista. Ahora quedó obsoleta, tiene 40 años la ley. Entonces, Córdoba el año que viene nos va a pasar con la superficie. ¿Por qué? Porque hay una política de Estado que si vos armás un consorcio para cuidar el suelo, el agua, etcétera, el mismo banco de la provincia te financia maquinaria, te financia esto, te financia lo otro. Obviamente vos devolvés, pero ellos mismos están viendo una estabilidad de producción a lo largo del tiempo. Vos haces terraza, no va a ver el rendimiento al año siguiente de 40 quintales de maíz a 80. No lo vas a ver. Pero vos vas a ver que en año seco no vas a tener 20. Vas a tener 30, 35. A lo largo del tiempo se va a estabilizar tu rendimiento. Por eso el productor, yo entiendo que él necesita una respuesta rápida económica. Bueno, por eso está el gobierno y los organismos de ciencia y técnica que tenemos que tomar cartas en el asunto. Es decir, y en esa misma sintonía, de las 600.000 hectáreas que tenemos un semáforo por departamento, que también lo hemos hablado con la provincia, lo hemos hablado con la mesa de buenas prácticas. ¿Cuál es el departamento que hay que prestar atención acá? Porque este departamento corre riesgo de pasar a ser marginal. Digo, y a uno eso le preocupa enormemente porque el pequeño productor, que hoy está en La Paz, que es el departamento más complicado, que hoy produce algo de maíz para los animales localmente, que lo hemos visto hace poco,
posiblemente ni va a poder producir maíz para animales. Va a tener que traerlo ¿de dónde? De Diamante, de Victoria, con el costo no le va a convenir ni hacer ganadería. Bueno, justamente eso te quería preguntar. ¿Cuál es, si en este semáforo, qué departamentos son los que están más complicados por este avance? Bueno, el departamento de La Paz es el que nosotros vemos que está más complicado. Y aclaro esto, no es culpa de nadie, digo, es por toda la... Digo, obviamente hay culpa de no hacer, por si vos querés, ¿no? Pero es la topografía, es los suelos que tiene, son los suelos con más pendiente, más arcilloso, igual que la zona de, si vos querés, la zona de Camps, Nogoyá, pero esa zona tiene más sistematización y en buen estado. La zona de La Paz, la zona de Federal abajo, algo de Villaguay, son los departamentos donde hay que poner más atención. Porque esos tienen sistematización alguno, pero en estado muy malo. O sea, hay cárcava, hay degradación, y eso no lo recuperan. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que ver estrategias de que eso frenarlo. Al menos te digo frenarlo, que no siga degradándose, ¿no? Y es un estudio que no es de una sola vez, lo venimos haciendo hace 9 años. Cada 2 años lo volvemos a revisar, cada 2 años lo volvemos a revisar, cada 2 años lo volvemos a revisar. Entonces tiene una continuidad y un método para evaluarlo, ¿no? Con imágenes satelitales, etcétera, etcétera, donde vemos eso. Y por eso, laborear un suelo en el departamento de La Paz nos pone muy nerviosos. Che, no lo hagamos, porque estamos jugando el futuro del territorio, ¿no? De pasar a ser zona marginal. Entre Ríos tiene más de 22 cadenas productivas, por eso somos tan lindo, tan rico, ¿no? A ver, piscicultura, porcino, ave de huevo, ave de carne, frigorífico de ave, tenemos ganadería, tenemos cerdo, tenemos oveja, tenemos lo que se te ocurra. Otras provincias tienen 4 o 5 cadenas productivas, yerba, forestación, cítrico y 1 o 2 más, poner, y arroz y alguna más. Nosotros tenemos muchas para hacer, entonces si encima de tener todas esas cadenas en un departamento nos damos el lujo de que se degrade totalmente y no podemos hacer nada, digo, es para tener una responsabilidad enorme y que se te paren los pelos cada vez que ve que hay una rastra de diamante pasando en La Paz, ¿no? Digo, es algo complicado. Somos conscientes que no podemos ir con el garrote, hay que ir con una especie, che, mire muchacho. Claro que sí. En esto, para ir cerrando, Pablo, bien sintético, ¿cómo se puede aprovechar la mesa de buenas prácticas para poner en tema el cuidado de recursos suelo, que es una práctica fundamental cuando trazamos qué tipo de prácticas hay dentro de lo que serían las BPA? ¿Cómo juegan? Vos sabés que la mesa es un lugar de encuentro de 32 instituciones, es decir, lo que surge de ahí, la fuerza que tiene es el respaldo del consenso de todo el arco productivo. Entonces, si la política pública cambia, se moderniza la ley o se decide tomar otro tipo de decisión en algún departamento o en algún distrito donde realmente se vea que es necesario trabajar con los propietarios de la tierra y decirle, bueno, basta, vamos a cuidarla, cuando se tomen esas decisiones va a estar avalada por todo el arco productivo. Y eso es el consenso que le va a dar la fuerza necesaria para que estas decisiones realmente se concreten y se lleve adelante y se vea el fruto, ¿no? Acá Jorge tiene un trabajo hecho en lo que es la sistematización por cuenca, no es a nivel de un lote, del predio, de un campo, sino de todos los vecinos que confluyen geográficamente, el agua confluye a un lugar determinado, y para trabajar esas cuencas es indispensable que todos los propietarios acuerden en ese proceso, y para eso hay que tomar una decisión que es de tipo político. A nosotros, a la agronomía nos preocupa lo que dice Jorge, nos preocupan los recursos naturales y el cuidado, y la mesa va a estar siempre ahí a disposición para generar lo que haga falta, capacitación, promoción, etcétera. Chicos, gracias por acompañarnos en este momento de campo y contar un poco de lo que hace la Mesa de Buenas Prácticas, y dentro de eso hablar del cuidado del recurso suelo, bueno, y esta situación particular que se viene dando en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por invitarnos. Y así nos vamos a la música, señor operador, a hablar de un ratito de la música y ya volvemos con más información en este momento de campo. Soy hijo de los pajonales y me amadrino el Chilcal, hermano de Juan Soldado y pariente del Zorzal.
aprietan los esteros, soy puestero y cazador. Nunca me falta tabaco ni carne en el asador. ¡Étale más! Soy amigo de los convites, algunas veces cantor. No le reculo al trabajo y no mermo en el amor. Puestero, puestero, puestero del Paraná. Puestero, puestero, qué oficio más entonado. El amo que la acaricia, ay, no más me ha de encontrar. Me conocen las aguadas, las sendas me suelen ver, con un crestón a los tientos al trotecito volver. Soy vaquiano en las pialadas, en el lazo soy mejor. No falta en la paisanada quien me llame domador. ¡Étale más! Tirar la taba, de vuelta y media clavar, con uno trago de caña, hasta puedo improvisar. Puestero, puestero, puestero del Paraná. Puestero, puestero, qué oficio más entonado. El amo que la acaricia, ay, no más me ha de encontrar. Estamos en YouTube. El 11 Radio Stream. Seguinos, @el11com. @el11com. 98.7. Toda la información del medio rural en Momento de Campo. Y hoy nos vamos a trasladar a la costa del río Uruguay, pero de manera virtual, porque vamos a irnos a Colón para conversar con una mujer que representa la nueva etapa de la vitivinicultura entrerriana, pero con raíces muy profundas en la historia familiar, sin lugar a dudas. Un lugar bellísimo. Si no fue, la voy a llevar. ¿Usted fue? Es recomendable. Es súper recomendable. Y vamos a darle la bienvenida a María Jesús Bullies, presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos y parte de una familia con una gran trayectoria en este sector tan pujante. María Jesús, buenas tardes. Desde aquí Sofía y Dana te saludan. ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Bien, bueno, María Jesús, primero felicitaciones por esta gestión frente a la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, una asociación con grandes fortalezas dentro de uno de los sectores que se enmarcan en nuestra provincia, una cadena de sumamente importancia. Y contanos cómo es tu vínculo con la vitivinicultura y cómo la familia de alguna manera decidió retomar aquellas raíces históricas, ¿no? Después de la proscripción de que no se podía sembrar en Entre Ríos, bueno, se tomó esta idea de apostar a la producción de vid. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi historia me lleva a estar acá porque el tatarabuelo de mi papá fue quien llegó en un barco en 1860, puso sus viñedos y su bodega, y de ahí su hijo y su nieto siguieron con la bodega hasta que llega la prohibición en 1935. Ahí, bueno, se termina con todas las bodegas de acá de Entre Ríos por una cuestión de orden nacional. Y bueno, hay casi 70 años de silencio, de prohibición, de no poder producir para comercializar. Y ahí es cuando mi padre vuelve a la vitivinicultura en el año 2003, hizo un intento en 1997, pero bueno, ahí se dio cuenta que se necesitaba hacerlo bien, con asesoramiento, y
y empezamos en 2003, ya toda la familia, los 3 hijos de mis padres, mi hermana, mi hermano y yo, ya éramos mayores de edad, teníamos 20 y tantos, y bueno, cada uno se dedicaba a lo suyo, pero toda la familia empezó como ayudando y emprendiendo este nuevo camino en la provincia. María Jesús, y ustedes tienen desde la producción de vid hasta la comercialización a través de la bodega. Sí, nosotros tenemos 3,5 hectáreas, tenemos una bodega de producción de vinos que hacemos para nosotros y para terceros. Hay muchos viñateros en Entre Ríos que no tienen su bodega y nosotros les producimos el vino a ellos. También tenemos cabañas de alojamiento turístico, restobar, experiencias enoturísticas, eso es lo que ofrecemos. Bien, ¿y qué variedades hacen ustedes particularmente y cuáles son las que principalmente las caracteriza? Tenemos Chardonnay, una 1/4 hectárea, y tenemos en tintos Tanat, Marcelán. Marcelán es una cepa nueva que tenemos hace poco nosotros, pero es una cepa que anda muy bien. Y es una cepa de las que pintan para ser las emblemáticas de la provincia, porque a todos les resulta un buen cultivo sin demasiados problemas de pestes, y además después cuando el vino está hecho es muy aromático, marida con muchas comidas, es muy versátil. María También Jesús, tenemos ¿y cuál es el que Malbec, más se adapta al suelo de Entre Ríos? Porque Entre Ríos tiene una particularidad muy profunda con el suelo. Suelo y clima, ¿cuál es la cepa que más se adapta? Bueno, estas que te decía, Chardonnay, Marcelán, Tanat. Tanat es una cepa emblemática también que llegó primero a América, acá a Concordia, Entre Ríos, y de ahí cruzó al Uruguay y hoy por hoy es la cepa emblemática de los uruguayos, la Tanat. Esas 3 cepas que te nombré primero serían las que mejor se adaptan tal vez, pero también podemos hablar de Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, muchas cepas Merlot se adapta muy bien. Fíjate que los vinos más caros del mundo en Francia son Merlot, no Malbec. Malbec encontró su mejor lugar de expresión acá en la región de Cuyo, en el mundo, pero Merlot es una cepa que anda muy bien en este tipo de climas, ¿sí? En Francia no es una región montañosa, es más que nada como acá, como Entre Ríos. Hay un poco menos de régimen pluvial que en Entre Ríos, pero más que en Mendoza. Entonces es una cepa que se adapta bien a este clima también. Y en este sentido, María Jesús, si tendrías que describir cómo definís el vino entrerriano o cuáles son las principales características que tiene. El vino entrerriano es un vino fácil de tomar, amable, tiene una acidez particular y bueno, se adapta a muchas comidas. Nosotros podemos tomar nuestro tinto entrerriano con un pescado de río, por ejemplo, maridarlo con un pescado de río. Viste, siempre se dice que los blancos van con los pescados, pero eso si hablamos de pescados de mar. Nuestros tintos maridan bien con los pescados de río porque el pescado de río es más grasoso que el de mar. Entonces los taninos de los tintos nos hacen barrer toda esa grasitud que nos deja en la boca, la grasitud del pescado. Nosotros acá comemos bagre frito, dorado, surubí, y todo ese tipo de pescados son más grasos que los otros, entonces maridan muy bien con nuestros tintos. María Jesús, y en este sentido, si podrías definirnos o comentarnos cuáles son los desafíos que tiene la vitivinicultura en Entre Ríos y sobre todo pensando en un punto que vos destacaste recién, como lo es el enoturismo. Bueno, yo creo que Entre Ríos está en un lugar, los viñedos en Entre Ríos tienen un paisaje vitivinícola diferente y eso nos aporta un gran valor para comenzar con el enoturismo. Bueno, ya comenzamos hace muchos años, pero es un impulso que se le está dando ahora porque vemos que tenemos muchas posibilidades por ahí. Los grandes desafíos tienen que ver con las distancias que tenemos de los lugares donde está todo lo de la vitivinicultura, la logística, comprar los productos, los profesionales ya capacitados, están todos muy lejos.
Esos son los desafíos que tuvimos al principio, que ahora los estamos sorteando bastante bien porque ya tenemos carreras en Entre Ríos, hay 3 carreras de tecnicaturas en enología, diplomaturas, así que ya se están formando muchos profesionales para adaptarse a este suelo, porque no es lo mismo un ingeniero agrónomo que cuida una vid en la región de Cuyo que en este lugar, es completamente diferente. Entonces, bueno, nosotros al principio teníamos el asesoramiento de los uruguayos que tienen más o menos el mismo tipo de suelo y clima que nosotros. Y bueno, y después ya les contaba, vinieron estas carreras nuevas que están formando gente y bueno, que está buenísimo. Y bueno, el desafío es esto de formarnos, tratar de capacitarnos para lo que se viene, que es el enoturismo. El enoturismo en Entre Ríos está andando bien, pero está en sus primeros pasos y bueno, la asociación está buscando la manera de capacitar a los bodegueros para que todos puedan abrirse al turismo o los que quieran abrirse al turismo y que haya cada vez más opciones. Hoy por hoy tenemos varias regiones con varias opciones para hacer enoturismo en la provincia, así que bueno, eso va en aumento y ese es nuestro desafío de acá en adelante, me parece. María Jesús, agradecemos estos minutos, el momento de campo. La verdad que tenemos muchas preguntas para hacerte, pero tenemos que entregar el programa y la verdad que ha sido un placer conocer y adentrarnos un poco más en la vitivinicultura en Entre Ríos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Adiós. Así pasaba, como bien decíamos, María Jesús Bullies, presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos. Con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles, pasadita a la hora 16:30, con esto que es Momento de Campo. Gracias, Sofi. Gracias, Dana. Nos encontramos el próximo miércoles. Sí, así es. Gracias a los que están del otro lado. Hasta el miércoles.